Hoy se cumplen 15 años del asesinato de María Marta García Belsunce. Un misterio, un caso en el que en este momento todavía no hay nadie preso, pero atención, hay un giro total en el caso, hay un cambio de 180 grados en lo que parecía que no iba a cambiar nunca, cambió de golpe. Estamos ante una nueva situación después de 15 años. Y de eso vamos a hablar hoy aquí con Carlos Carrascosa, el marido de María Marta García Belsunce, imputado en su momento, ahora no, por el asesinato, y con Horacio García Belsunce, el hermano. Doctor Raúl Torre, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tuni. ¿Le cree a este giro? Yo creo que es una línea que nunca se exploró acabadamente. Agreguemos algo más también a su comentario de introducción. Esta misma noche, a las 12 de la noche, está prescribiendo esta causa, si no fuera por el impulso que le han dado los fiscales. Y ahora vuelvo al comentario de su pregunta. Yo creo que esta línea siempre existió en el expediente. Si el que me ha escuchado a mí en algún medio opinar cuando fue absuelto Carlos Carrascosa, me preguntaron, ¿y ahora qué pasa? O sea, nosotros teníamos, había una línea que era, la mató el marido. Esa era una línea que había y por el que hubo condenas, hubo de todo en estos 15 años. Y había otra línea ahí durmiendo que era, María Marta llegó a casa, se encontró gente robando, la reconocieron y la mataron. Absolutamente. Esta segunda línea, por lo menos, le parece que hay que investigarla full. Pero a nosotros nos pareció siempre que estuvimos afectados a esta investigación. Es más, de manera genuina, la línea de Carlos Carrascosa era una línea de sospecha razonable que nosotros también tuvimos, aclaro esto. Nosotros trabajábamos un poquito bajo la dirección de José Licinio Celsi, que tenía el encargo del padre de María Marta de investigar hasta las últimas consecuencias y dijo estas palabras: caiga quien caiga. Correcto. De esto involucraba que si había alguien de la familia que tuviera... vieron que estaba esta posibilidad. De hecho, nosotros tuvimos sospecha, ¿pero por qué? Porque fue la última persona que habría visto con vida a María Marta. En realidad fueron varios los que la vieron con vida, pero la última persona que podría haberla visto con vida, que en realidad no fue. Robando ahí adentro. No fue. Claro. Enseguida vamos a estar con Carlos Carrascosa y con Horacio García Belsunce. Primero con Carlos Carrascosa, hablando en concreto de lo que pasó. Este es el caso. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera de la casa que compartía con su esposo, una vivienda familiar, en un country conocido como El Carmel. El domingo 27 de octubre del 2002, María Marta García Belsunce volvió antes de lo previsto a su casa del country El Carmel, de Pilar. Debido a la lluvia que se hizo presente en aquella jornada, la socióloga de 50 años suspendió el partido de tenis que pensaba jugar y fue a tomar un baño. No podía imaginarse que eran los últimos momentos de su vida. Según declaró su marido, Carlos Carrascosa, cuando llegó a la vivienda tras visitar a sus cuñados, se encontró con el cuerpo de su mujer semisumergido en la bañera y llamó a la ambulancia. La familia declaró que en aquel primer momento no se percataron de que había ocurrido un homicidio. Pensaron que se trataba de una fatalidad, producto de un accidente doméstico. Su marido, Carlos Carrascosa, dice que cuando llegó de visitar a sus cuñados, la encontró tirada en el piso y que llamó a una ambulancia. ¿Cómo está el paciente? ¿Está respirando? No sé. Por favor, vení urgente. Estamos enviando el móvil. Listo. Allí en el banquillo de los acusados de haber encubierto el crimen de María Marta, hay miembros de la familia, miembros muy cercanos a María Marta. Diego Molina Pico ubicó a la hermanastra, a Irene Urtig, en la escena del crimen. Pasó un mes desde la muerte de María Marta hasta que el fiscal Diego Molina Pico ordenó hacer la autopsia. El examen reveló que se trató de un asesinato. La víctima recibió 5 balazos en la cabeza y una 6ª bala le rozó el cuello. A partir de ese momento, comenzaron a barajarse diferentes hipótesis sobre lo sucedido. La golpearon, la tiraron al piso y le pegaron el primer tiro que la desvaneció.
El proyectil que rebotó en su cabeza es el que la familia dijo haber confundido con un pituto. En rigor, esa bala estaba en el cabello de María Marta. Como consecuencia de la línea de investigación seguida por el fiscal Molina Pico, Carrascosa fue llevado a juicio oral. Enfrentó una doble acusación por homicidio y encubrimiento. Finalmente, el tribunal lo condenó en 2007 a 5 años y medio por encubrimiento, pero el Tribunal de Casación lo consideró autor del crimen y lo confinó a prisión perpetua. Hay 2 manchas de sangre, de un hombre y de una mujer, que nunca se determinó si esas manchas eran de Carrascosa, de Irene Urtig, de Bartoli. No se determinó. Pero tampoco se determinó si esas manchas de sangre eran del momento del crimen. Pudieron haber estado de antes, qué sé yo. Tras una nueva revisión del caso, el Tribunal de Casación decide absolver a Carrascosa por el homicidio de su esposa. El 20 de diciembre del 2016, luego de pasar más de 6 años en la cárcel, el viudo recuperó la libertad. Cuesta mucho. Tuve esa rara mezcla de satisfacción, de dolor y de alegría por cómo había sido recibido por todos los que yo hacía tantos años que no veía. El día que me dieron la libertad, yo dije, yo no tengo nada que festejar. Es el colmo festejar que se haya hecho justicia. Puede festejar el tipo que es un asesino real y que le dan la libertad. Ese sí, ese puede festejar. Yo esa misma noche ya me puse a escribirle a los abogados de todas las cosas pendientes que quedaban a hacer. Hoy, a 15 años del asesinato de la socióloga, cuando el caso ya estaba al borde de la prescripción, la justicia apunta ahora a su vecino, Nicolás Pachelo. A pesar de la dificultad que representa encontrar evidencias después de tanto tiempo, el desafío de los investigadores sigue siendo poder determinar quién mató a María Marta García Belsunce. Carlos Carrascosa, gracias por venir. Gracias. La mitad de los que nos están viendo, o más de la mitad, dicen cómo. Encontró a la esposa en el baño y no se dio cuenta que tenía 5 balazos, y eso le cuesta entender a las personas. Mirá, te voy a tutear. El médico cuando sale, sí, me dice, sentido pésame Carrascosa. El de la ambulancia, porque ustedes llamaron a ambulancia. Claro, el de la ambulancia cuando sale, sí, me dice, sentido pésame Carrascosa, fue un terrible accidente. Mira. O sea, ni el médico se dio cuenta. Ni el médico se dio cuenta. Y el médico instala no solo que se trata de un hecho accidental, sino la mecánica de producción del hecho con el distribuidor de agua y con las canillas, las mariposas. Exactamente. Es decir, que se golpea y se cae, esa es la hipótesis. Claro, vos viste el baño como es. Sí. Acá está el inodoro, vos te levantás del inodoro y tenés una viga acá y una viga acá. Sí. a Prácticamente la a esta altura. Mi hipótesis fue que ella se levantó, se golpeó, porque María Marta era muy ágil, pero era torpe. María Marta se cae algo abajo de la mesa, lo agarraba con toda agilidad, pero cuando se levantaba seguro que pegaba con el borde de la mesa. Entonces, en su mirada está, se golpeó y después se ahogó. Y después fue a lavarse, se desmayó porque venía de jugar al tenis, vaya a saber qué, y estaba la había una llena. pérdida de sangre importante, sí. el agua, según los dichos originales, agua sangre. Estaba roja por la sangre, inclusive la señora que trabajaba identifica una mancha muy importante al lado del inodoro. Es lo que nosotros creemos, cuando hacemos el reensamblado de la escena original con la evidencia física, pensamos que en ese lugar es donde le podrían haber disparado a María Marta como una de las opciones, ¿verdad? Sí, y después que la hayan puesto en agua caliente. Exactamente. Que el agua caliente además hace que dilata la piel, con lo cual los orificios se achican. Carrascosa, entonces, para los que dicen, bueno, ustedes taparon, ustedes sin embargo llamaron a ambulancia. Sí, a 2. A 2. A 2. Y vinieron los 2 médicos y no dijeron acá hubo balazos. No. En ninguno de los dos casos. Ninguno de los dos. Me dio el pésame, imagínate. Ahí a mí se me hizo una cortina y entré directamente en duelo. Claro. O sea, ya no me importaba nada del mundo.
¿Era posible esa mirada? El médico que da la hipótesis del accidente es el doctor Gauri Gordon, porque también va el doctor Biasi en otra de las ambulancias, ¿verdad? A ver, no para un médico legista, no para un forense, para un médico que no tiene el training del médico forense sí que es posible, es posible. Todo el mundo cree que los orificios de entrada de proyectil de arma de fuego son realmente importantes, aquí estamos hablando de un calibre 32 que tiene 8 milímetros y los orificios son menores porque la piel es elástica, tienden a contraerse, son de 7 milímetros. Si alguien mira... Ahora, ¿ustedes sospechaban una de él, cosita o no? más, el pelo de María Marta era muy abundante y podía haber... de hecho lo simuló. Se pegoteó. Eso después, se pegotea durante el velatorio, eso después. Estamos hablando del momento del crimen. ¿Y ustedes sospecharon de él? Sí, claro que sí. De hecho fue la primera línea de investigación que tuvimos. Insisto, estábamos... de alguna manera al servicio del estudio Celsi, que era el doctor Celsi era el que comandaba de alguna manera toda esta estrategia. La estrategia era investigar. Nosotros en realidad estábamos como querellantes. ¿Y cómo siguió después, esos minutos? En ningún momento se pasó por la cabeza que eso no era un accidente. Al que se le pasó por la cabeza fue a John. Ajá. Y John, el hermano de... el hermano. otro... Y John me dijo... Nosotros le hicimos una entrevista, lo vamos a escuchar. ¿Querés que llame a un forense? Sí, hacé lo que quieras, le dije. Y es cuando lo llaman al doctor Tedeschi, porque yo hablé con el doctor Tedeschi. Tedeschi es un médico, comisario, inspector retirado, médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, alumno directo de Rafo. Tedeschi, lo que ocurre es que no llegaba a tiempo para el entierro, porque creo que estaba saliendo de Varadero. Johnny empieza a sospechar, porque yo he hablado mucho con él, cuando encuentra lo que nosotros, que tenemos el ojo entrenado, sabemos que es un proyectil. De hecho, yo le muestro proyectiles realmente obtenidos en el banco recuperador y me dice, sí, es esto lo que vi. Pero en aquel momento nadie le confirmó que eso era un proyectil realmente. Carlos... Ella habló que... lo que de alguna manera menciona Horacio, que es el pituto, que ha pasado a la historia con ese nombre, ¿no? Es un proyectil tipo honguito. Carlos, con las dudas, ustedes termina viniendo el fiscal y el jefe de policía de la zona. ¿Y recordás esa escena? No me vio a mí el fiscal. El fiscal no habló conmigo. Yo me enteré... ¿Pero sí vio el cuerpo y el baño? Sí, por supuesto. Yo me enteré que el fiscal y la policía estuvieron después del entierro, porque alguien me contó. Pero en ese momento no vino a hablar conmigo. ¿Tenías algún conflicto con María Marta? No. Trabajamos 26 años juntos, 32 años de matrimonio. La conozco de los 10 años. Yo tenía 17 y ella tenía 10. ¿No hubo nada en que hiciera sospechar de esto? Nada. Se disparó por un problema entre ustedes. No hay nadie en la causa que haya declarado que nos haya visto ni siquiera pelear. De hecho, ¿y a ustedes qué es lo que los convenció? No, de hecho lo excluimos de la investigación cuando la misma indagación que estaba llevando el fiscal lo coloca en otro lugar a la hora de la muerte. Esto materialmente es imposible que él haya... Porque esto me lo pregunta el fiscal en el juicio oral. ¿Y ustedes cuándo dejaron de sospechar del marido? Porque no me dice Carlos, del marido. Bueno, nosotros dejamos de sospechar cuando en su investigación, doctor, usted lo coloca en otro sitio en el momento del hecho. O sea... Tal cual, yo estaba con lo de Bartoli. Sí, viendo un partido de fútbol. Viendo un partido de fútbol. Y el fiscal dice que estaba en el clubhouse. Sí. Pero nunca dice que estaba en casa. Ajá. Y por esos indicios de decir que yo estaba en un lado y él decir que estaba en otro, por esos indicios me acusaron de homicidio. Es una locura. O sea, que a la hora en que se produce la muerte, que los médicos dicen, a esta hora se produjo la muerte, él no estaba en la casa. O estaba con Bartoli, o estaba en el clubhouse, pero no estaba en la escena. De hecho, no era posible que estuviera, porque hay otros personajes que van a entrar en juego en la escena. A ver, en la investigación original, porque cuando llega el segundo juicio, ya hay mucha mendacidad por todos lados. Esto... de alguna manera surge. Sí. Todo el mundo... A ver, todos sabemos... Pero básicamente hay una hora de la muerte y él está probado que no está en su casa. Está acreditado que estaba en otro sitio. Ajá, viendo el partido de fútbol. O eventualmente
por el mozo y por la dueña, o mejor dicho, la que tenía la concesión del clubhouse, en el clubhouse, pero nunca en la escena. En la casa. Nunca en la escena del crimen. ¿Cómo se encontró el cuerpo de María Marta? Ya seguimos charlando con Carlos Carrascosa. En una primera instancia, así como el homicidio de la socióloga no llegó a ser advertido por la familia, tampoco logró percatarse del mismo final Molina Pico, que revisó el cuerpo y estuvo en el velatorio, ni el entonces jefe de investigaciones de San Isidro, el comisario Aníbal de Gastaldi. Un mes después, cuando se hizo la autopsia y se encontraron 5 proyectiles en la cabeza de María Marta, se fueron tejiendo diversas hipótesis sobre cómo se sucedieron los hechos y la familia de la víctima quedó en el ojo de la tormenta. Hay un montón de cosas que no cierran. Por ejemplo, ¿por qué la existencia del pegamento en los restos de María Marta García Belsunce? ¿Por qué el lavado de las paredes? ¿Por qué hacer pasar como un accidente? ¿Por qué decir acá no pasó nada? El 18 de diciembre del 2002, la familia le informó al fiscal que ellos encontraron un pedazo de metal debajo del cuerpo de la socióloga y lo tiraron al inodoro. Se trataba del famoso pituto, que en realidad era un casquillo de bala. A partir de ese dato, se buscó el casquillo en el Pozo Ciego y se lo pudo recuperar. Además, Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, sostuvo que no pudieron ver los balazos que recibió María Marta, porque en su cabeza se formó una especie de engrudo de pelo, sangre y masa encefálica. O sea, ¿fue muerte dudosa la causa? Sí, es medio, o sea, no es dudoso, pero... ¿Ya no la hizo ahí a la policía? ¿Cómo lo van a manejar eso? No, solo hago una constatación de óbito y listo. El 15 de mayo del 2003 se dicta prisión preventiva a Carrascosa, pero lo liberan a los pocos días. Ya en 2004, el fiscal Molina Pico pidió que se llevara a juicio Carrascosa y argumentó que María Marta había sido asesinada para ocultar negocios turbios de su entorno. Sin embargo, luego reconoció que no encontraba un móvil para el crimen. Además, se acusó a varios miembros de la familia de procurar un certificado de defunción falso y limpiar la escena del crimen, tratando de imponer la hipótesis de un accidente. Soy totalmente inocente, quiero mi absolución y quiero que se reabra la investigación para saber quién me mató a mi mujer. Para 2007, condenan por encubrimiento al viudo, al hermano de la víctima, Horacio García Belsunce, al medio hermano, Juan Hurtig, al cuñado, Guillermo Bartoli, y al vecino, Sergio Vinelo. En 2009, el Tribunal de Casación revocó la sentencia por encubrimiento contra Carrascosa y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio calificado de su esposa. Cuando me condenan a cadena perpetua, me llaman a periodista de Crónica el jueves a las 3 de la tarde para avisarme que me habían condenado a cadena perpetua. Y a mí me vinieron a buscar el viernes recién, 24 horas después, porque me dieron todo el tiempo para que yo me escapara. Y entonces cerraron el caso si yo me escapaba. Pero yo no me voy a escapar porque yo soy inocente y quiero saber quién mató a mi mujer. Por su parte, el 4 de noviembre del 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de San Isidro, a cargo del juicio por el encubrimiento del caso, condenó a 5 años de prisión para Bartoli, 4 para Horacio García Belsunce, 3,5 para Juan Hurtig y 3 para Gabri Gordon y Vinelo. Se ordenó la detención inmediata de todos ellos, en tanto que se absolvió a la masajista Michelini. 15 días más tarde, los condenados recuperaron la libertad luego de que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro les concediera la excarcelación. La decisión judicial me parece un horror, obviamente. Es injusta, es injusta. Los que estuvieron en este juicio vieron que no había nada, que nada se probó. Mi marido no hizo ningún certificado falso. Mi hermano, que se lo están llevando preso, fue el que dijo, el que llamó al fiscal. Imagínense la locura que estamos viviendo. Mi otro hermano, o sea, todos fueron ayudando a la investigación. Y sin embargo hoy, fíjense cómo la justicia pareció no escuchar nada
y condenó de la manera que condenó. Me parece un fallo arbitrario. Creo que están respondiendo al corporativismo propio del Poder Judicial. En diciembre del año pasado, con la decisión del Tribunal de Casación de absolver por unanimidad a Carrascosa por la muerte de su esposa, se terminaron de derrumbar las acusaciones del fiscal Molina Pico y sus fallos anteriores. Carrascosa, algunas de las cosas que dicen. María Marta tenía pegamento en la cabeza. No tenía pegamento. Ella le encontraron ciano. Sí. Y el pegamento es cianoacrilato. Ajá. Y ella tenía ciano porque usaba un shampoo que tenía para los piojos, un antipiojicida, porque ella iba a todos los comedores a repartir comida y todo eso, entonces ella se cuidaba. O sea, que ese químico que era el ciano servía para hacer antipiojicida, por ponerle un nombre. Y también shampoo y también pegamento. Ciano es parte de la fórmula química, cianoacrilamida, o cianoacrilato. El grupo ciano, ¿sabe dónde está? En el formol. Y recordemos que el cuerpo de María Marta tenía excesiva cantidad de formol en el ataúd cuando la sacan en la morgue judicial. O sea, no tenía pegamento. No, absolutamente no. También lo dice el mismo médico de la autopsia. Dice que cuando ellos sacaron el pelo no había pegamento. Aclaremos que tenía excesiva cantidad de formol porque evidentemente cuando lo acondicionan al cuerpo pusieron más de lo habitual, que se colocan 3/4 litros, ella tenía mucho más. Prácticamente el cadáver ¿Quién estaba... le pone? La casa de pompas fúnebres que acondicionó el cuerpo. ¿Lavaron para ocultar sangre o algo por el estilo? Los médicos le pidieron... Los médicos de las ambulancias le pidieron al personal que teníamos, que era una señora que trabajaba ahí. No, ese día no había mucama en casa. Vino cuando se enteró del accidente y ellos, los médicos, fueron los que pidieron que se lave para no impresionar a la familia. Sí, pero aclaremos que lo que se lava es el piso en el lugar del baño y de la entrada del baño, que es donde quedó la cabeza de María Marta. Claro. Aquella versión de que había en la escalera. Personalmente nosotros peritamos las paredes. ¿Qué ocurre? ¿El trapeado existía? Sí, claro que existía, pero era posterior al aerosol del luminol. Se echó el luminol, en cantidad excesiva, por cierto, y luego se trapeó para quitar el luminol, porque nosotros hicimos una pericia con elementos ópticos y con un software para imágenes que lo preparamos para exhibir en el juicio oral, que no se exhibió, pero se agregó una copia para la defensa, lo hice yo eso, una copia para la fiscalía, una copia para el particular damnificado y copia para el tribunal. O sea que ustedes de todas maneras tenían claro si había sangre o no había sangre más allá del lavado. No, lo que sí se encontró en la antesala son proyecciones sangrientas, que sí eran sangre, porque yo utilicé un test de HM, que es un cromatofolio que da sangre humana positiva, pero en la antesala, ¿por qué que estaban proyectadas? Había dos posibilidades con esa sangre. O provenían del disparo que no ingresó en la cabeza, que fue el que pasó por la bóveda craneana, por el occipital, cuyo proyectil es el que se llamó pituto, porque los 5 proyectiles, los otros ingresaron, y la distancia era muy próxima, los médicos dicen contacto flojo, prácticamente apoyado, casi apoyado en la cabeza. Además, seguramente eran balas viejas con pólvora vieja. Yo no estoy... Y no llegan a tomar velocidad. Yo no estoy convencido Todo eso lo escuché de los peritos balísticos en el juicio. Sí, pero yo también soy perito balístico, Carlos, y el revólver 32 muchas veces no egresa del cráneo. Déjame preguntarle a Carlos, antes de completar esta partecita, ¿de entrada sospechaste de alguien? Es decir... ¿Cuándo? Y cuando ya la autopsia dice esto es un asesinato. Sí. Empezaste a sospechar. Sí. ¿Empezaste a sospechar que María Marta llegó y encontró gente robando o no? Yo empecé a sospechar, yo pedí la autopsia por ahí por el 12 de noviembre o 13 por ahí, y empecé a sospechar cuando faltaba la famosa caja de las damas de Pilar. Una caja con dinero. Una caja con dinero que la fueron a buscar y no estaba. Ahí empezaste a sospechar. Ahí empecé a sospechar y por las declaraciones diferentes de los dos médicos. Porque la declaración de Biasi es funesta.
sin pedirte precisiones, ¿sospechabas del vecino? ¿Sospechabas de vigiladores? Te voy a repetir lo mismo que dije siempre. Yo sospecho de todos los que estaban en Carmel ese día. Gracias, en un rato retomamos. Vamos a hablar con un protagonista central de esta historia, Juan Hurtig. Es él el primero que tiene dudas acerca de qué pasó y por iniciativa de él, diría, terminaron viendo el cuerpo nada menos que el fiscal y el jefe de investigaciones de San Isidro. Ellos van al velatorio, miran el cuerpo por las dudas que le empezó a tener Juan Hurtig. Juan Hurtig. Yo salgo del baño de haber tirado el pituto y me encuentro con las zapatillas puestas de María Marta. Entonces ahí le saco las zapatillas y le digo a mi hermana, digo, che, gorda, ¿qué dijeron los medios? Me dice, no, que se patinó y se pegó contra las canillas. Le digo, pero con zapatillas puestas, ¿cómo puede ser que se haya patinado con zapatillas puestas? Es raro porque descalzo en un baño, vos sí te podés pegar esos rebalones, viste, que levantás las dos piernas, pero con zapatillas me parecía difícil. Entonces mi hermana me dice, pero los médicos dijeron eso, ¿qué hacemos? No, bueno, le digo, yo tampoco quería más revuelo, era mamá llorando, o sea, era un desastre, o sea, imagínate la escena, ¿no? Entonces le digo a mi hermano, le digo, che, ahora María Marta estaba con las zapatillas puestas, los médicos dijeron que se patinó, ¿cómo hizo? Entonces Horacio me dice, sí, la verdad que tenés razón. Otra cosa, mentira, no llegó nunca un patrullero. Carmel, están las filmaciones. Ningún patrullero llega a Carmel ese día. Y en los medios decían, y Molina Pico le decía a los medios, que habíamos parado a la policía. No es así. Nunca paramos a ningún patrullero. A mí no me preguntó nada, Molina Pico. Nada me pregunté. Yo calculando que ya estaba trabajando, que iba a hacer lo que tenía obligación legal de hacer. Entra al baño, dice, uy, qué baño este. Sí, porque es un bajo techo, sí, la verdad que sí, es complicado. Sale, le pasó arriba a una mancha de sangre así que había en la puerta del baño. Así, porque Carlos cuando la saca de la bañadera para no apoyarle la cabeza en el mosaico, le saca la cabeza hasta la alfombra. Obviamente quedó una mancha de sangre así. Molina Pico no me pregunta nada, se da media vuelta y se va. Evidentemente hay fiscales que no son honorables. Entonces el periodismo tiene que ir a la fuente. Porque si no, estamos perdidos, porque no se le dice la verdad a la gente. Y la idea de esto es que la gente sepa la verdad. Y que no se culpe gente inocente, porque mi cuñado amaba a mi hermana. Y fue... Y fue 8 años preso. 8 años preso por matar a la mujer que amaba, sin una sola prueba. O sea, es macabro. De todo esto, lo más triste es que no esté María. Todo esto está hace 15 años en el expediente. Entonces, la verdad que 20 días antes de la prescripción, que llamen a otras personas del expediente a indagatoria, la verdad que nos sorprendió. A mí me sorprendió mucho. O sea, pero estas pruebas que juntaron están hace 15 años en el expediente. No es nuevo. Que era un robo, se sabía hace 15 años, porque Damas del Pilar hizo la denuncia de que le faltaba la caja con llave de seguridad, de la seguridad del banco, plata y chequeras hace 15 años. Para mí entraron a robar, fue un robo, y ella llegó, porque ella en realidad sale en camioneta de su casa, sale con Carlos en camioneta. Van a Lodirene y la cancha de tenis queda justo enfrente de Lodirene. Entonces Carlos se va a ver el partido de River Boca a Lodirene y María Marta se va a jugar al tenis. Empieza a lloviznar, corta antes el tenis, pero estaban vigilando la camioneta los que estaban robando la casa de María Marta. Roben tranquilo, con handy, roben tranquilo, pero María Marta había dejado la bicicleta el día anterior en Lodirene. Como el partido no había terminado, le dice, gordo, quédate, no me lleves vos, yo me voy a ir bañando porque viene la masajista, pero me voy en bicicleta que la dejé ayer acá. Entonces sale en bicicleta y no la ven. Y cuando llega no la escuchan. Entonces llega silenciosa en su bicicleta, deja la bicicleta, entra y se los encuentra adentro.
Digamos que hace 2 días, además, los fiscales llamaron a declaración indagatoria a 5 vigiladores del country. Y lo hacen por encubrimiento, es decir, por tapar el crimen y por el crimen mismo. Es decir, lo que se va a averiguar es si participaron de la banda que, en la hipótesis de ellos, junto con Nicolás Pachelo y su esposa o su esposa, ex esposa en este caso, si participaron de un robo, si María Marta llegó a casa y los descubrió y la mataron. Horacio García Belsunce, gracias por venir. ¿Cuándo empezaste a mirar que había otra historia posible? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre de 2002, hace 15 años. El día de la autopsia. O sea, cuando te enteraste que había proyectiles, dijiste... Que María Marta tenía 5 tiros en la cabeza. Y además se lo tuve que decir a toda mi familia. Yo quisiera aclarar algunos puntos de lo que se ha venido diciendo. Por supuesto. En primer lugar, acá no hay ningún mandato de mi padre. Esto es un compromiso y una promesa que nos hacemos con José Liciño Celsi de buscar la verdad y de encontrar al responsable, sea quien sea. Mi padre no tuvo nada que ver. Segundo, pero es lo que nos dijo Celsi a nosotros. El problema es Celsi, no es verdad. Segundo, el llamado a Tedeschi. Yo el lunes 28 a la mañana, el forense que llama a Romero Victorica. Sí. El lunes 28, muy temprano en la mañana, el homicidio recibo es el 27 a la noche. El lunes. Recibo un llamado sí. y hago 2. El llamado que recibo es de John. Sí. A quien yo a la noche no le había dado pelota ninguna con sus dudas. O sea, Juan, el que acabamos de escuchar. Juan, yo estaba convencido de que esto había sido un accidente. No se me ocurría pensar en otra cosa, pongámonos en el contexto del 2002. Hoy, obvio que sí. Sí. Y me dice, ahora, viste que yo tengo mis dudas, que ¿por qué no llamás un forense? Y ahí en ese momento me dije, pucha, está bien, yo no dudo, él sí, pero es mi hermano, le tengo que dar bola. Entonces lo llamo a Casafús, famoso Jefe llamado que Casafús nunca querrá reconocer. Y le pido a Casafús un forense. Y me dice, quédate tranquilo, yo te lo mando. Cuando Romero Victorica, 10:30 de la mañana... Bueno, y el segundo llamado que hago es a Romero Victorica para decirle de la muerte de María Marta, el fiscal de la casación en ese momento. Cuando le cuento todo a Romero Victorica, a las 10 de la mañana, pituto, llamado a Casafú, todo. Después nosotros fuimos lo que encubrimos, ¿no? Empieza Romero Victorica más una conversación que tiene con John, donde John le mete sus dudas, empieza a dudar, a priorizar su carácter de fiscal frente al del amigo. Correcto. Entonces venía y me decía, Horacio, ¿no te parece? ¿No querés que yo llame un forense? Mirá, Juan, llamalo si querés. Pero Casafú me prometió que me manda uno. Entonces él lo llama a Tedeschi, y ahí sí ya empieza a ser todo cierto. Tedeschi dice que está en Varadero y no llega a tiempo. Consecuencia, no va el fiscal, el forense que llama a Romero Victorica. No me mandan nunca forense Casafús. Y fundamentalmente Molina Pico concurre sin forense. Él va y... ante una muerte dudosa. ¿Viste? ¿A quién? Sí, estuvo conmigo en el lavadero, la famosa reunión del lavadero. Y lo ves que entra al baño. ¿Sí? Y lo ves no, porque yo no subo. Yo tengo la reunión del lavadero, pero no subo, no lo acompaño arriba. Él entra al baño y se fija en la escena y se fija en María Marta. Estuvo a medio metro de María Marta, como te contó John. Lo importante acá son las líneas de investigación que surgieron. De hecho, el primero que piensa en un robo fui yo. Nosotros dijimos que existía la posibilidad de que fuera... Luego surge que efectivamente había faltado la caja de la Asociación de Damas del Pilar. Pero cuando se produce el homicidio, vos ya decís, esto fue un robo. Sí, yo cuando empiezo a dudar, además a partir del 2 de diciembre, empiezo a escuchar hablar de este señor. De quien yo no había escuchado hablar nunca, yo no tenía la menor idea quién era. Claro, porque no vivías ahí. Lo único que sí sabía, y confieso, me acuerdo, María Marta era muy reservada. Sí. Pero yo en la última época, en el programa, no la había visto bien. Y le digo, María, ¿qué te está pasando? No, nada. ¿Qué te noto preocupada más que no te...? Y ahí me cuenta lo del perro.
Es decir, que... Ahí me cuenta lo del perro. que Y le ahí aparece secuestraron para al mí perro. este personaje. Le secuestraron el perro. Exactamente. De lo cual está sospechado. Esta es la situación. No, más que sospechado. Más que Hay un sospechado. señor Pérez Cometo que declara Sí. que le lleva el perro para venderlo. Está en la causa. Acá es Le cuestión de leer la secuestran- causa. Le secuestran el perro a María Marta y Carrascosa un tiempo antes de que todo esto ocurriera, ¿no es cierto? Y le piden 5.000 pesos, que en ese momento eran dólares de rescate. Exacto, no sé Y la el cifra, perro pero... declara a un criador de perros que se lo lleva... Y que lo identifica Nicolás Pachelo. porque no todos los labradores negros tienen un dedo cortado porque se lo había cortado con la cortadora de césped del jardinero. ¿Y ahí ya sospechabas de él o no sospechabas de él? No, hasta que María Marta me cuenta todo esto y conozco la historia del perro y empezamos a investigar. No, después, ya cuando se comprueba que es un homicidio. Sí. Ahí recién empiezo a sospechar yo para mí, hasta que no se hace la autopsia, para mí era un accidente. Ajá. Es más, Molina Pico estaba convencido de eso ¿Y también. sospechás de entrada del vecino o te parece que los vigiladores, que ahora están todos sospechados? Empiezo a sospechar de casi todos, hasta que cada vez los indicios empiezan a transformarse, como le gusta a los abogados, en vehementes y concordantes hacia la psicopatía de este personaje y de su exmujer, y empiezo a conocer los antecedentes de este personaje anteriores a Carmel, en Carmel y post-Carmel. Bueno, pero hay alguien que te lo señala de alguna manera, Horacio. Sí, claro. Esto está en la causa y fue Sí, claro. hecho en el juicio oral. Claro, que empezamos a investigar y fundamentalmente hay un par de amigos de María Marta y Carlos, abogados, que son los que me empiezan a contar, mirá, acá, a ver, perdón, te voy a contar una anécdota que está en la causa. Me entero que Roberto Rivas es el abogado de Pachelo. Sí. Amigo mío. Tipo que yo iba a comer a la casa con mi mujer. Y este señor, mercenario y sinvergüenza, me lo encuentro en el Rompuán, mediados de diciembre. Abrazo, Horacito, qué barbaridad. Y me dice, pero escúchame una cosa, ahí en Carmel hay un hijo de puta, que es cliente mío. Es más, lo acusan hasta de haberlo matado. Te estoy dando palabras textuales de Rivas, ¿eh? Qué fuerte. Hasta me parece que lo acusan de haberlo matado al padre. Entonces ahí como que se dio cuenta de la barbaridad que me acababa de decir, rebobina y me dice, pero quédate tranquilo, yo creo que en este caso... ¿Cómo pasó? O Le sea, digo, él lo metió, su propio abogado lo metió... Tiene 5 tiros en la cabeza, le digo. Y textual Rivas, sí. ¿Cuántas balas tiene el cargador? No tengo la menor idea. Me dice, no, porque es capaz de vaciarle el cargador entero. Vos le preguntaste, ¿es capaz de hacer algo como esto? Es capaz de hacer algo como esto y me dice, él puede vaciar el cargador entero. Mirá cómo se acuerda. No, me acuerdo que lo declaraste vos. Claro. Esto y mucho más. Pero quédate tranquilo, me dice. Cualquier cosa que yo sepa, vos sos mi amigo. Y terminó siendo su abogado. Vos sos mi amigo. O fue yo su te lo abogado digo, en este yo te caso. lo digo, sin vergüenza. El perfil de Nicolás Pachelo, que va a declarar el 3 de noviembre. Atención, este es el perfil de este viraje tremendo del caso García Belsunce. ¿Quién es Nicolás Pachelo, apuntado por la justicia como sospechoso del crimen de María Marta García Belsunce? Pachelo era vecino de la víctima en el country El Carmel cuando ocurrió el asesinato. Para el entorno familiar de la socióloga, Pachelo organizó el robo en la casa junto a su exmujer, Inés Dávalos. Nicolás Pachelo, un joven que era conocido en el country y que por alguna razón vinculadas a la desaparición de objetos, especialmente yo recuerdo una causa de palos de golf, bueno, él tendía a apropiarse de lo que no le correspondía. Pachelo tiene 41 años, un exitoso hándicap como jugador de póker y una historia familiar directamente vinculada a la tragedia. En enero de 1996, su padre se suicidó en la casa de Villarrosa, partido de Pilar, donde él había sido criado. Por otro lado, para finales del 2002, el nombre de Nicolás Pachelo ya era Vox Populi, producto de la acusación realizada en su contra por la familia de María Marta. Su madre, Silvia Ryan, no pudo tolerar la situación y en enero del 2003 terminó con su vida arrojándose de un piso 11, donde era su domicilio, en Avenida del Libertador, frente a la estación de Retiro.
Antes de saltar al vacío, Ryan dejó una carta dirigida al fiscal Molina Pico, donde aclaraba el porqué de su decisión fatal. Me mato porque mi hijo es inocente. Nicolás Pachelo, sospechado de varios robos en el country y apuntado por la familia como responsable del desenlace de María Marta. Pero el cotejo de ADN de Pachelo, los vigiladores, los García Belsunce, los Hartig, Bartoli y sus amigos, dio negativo. En 2004, Pachelo estuvo preso por una serie de robos y hurtos en el country, por lo que fue condenado a 4 años y medio de prisión. Más adelante, en 2015, volvieron a detenerlo, esta vez en el marco de una causa por venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. Logró ser excarcelado, aunque la causa sigue en curso y Pachelo podría tener que enfrentar un juicio oral. Es un cúmulo importantísimo de pruebas que existieron desde siempre y que nunca se quisieron investigar porque era mucho más cómodo echarnos la culpa a nosotros, porque era una forma de que el fiscal Molina Pico, que hizo todo esto a conciencia, sabiendo lo que estaba haciendo y sabiendo lo que mentía, salvara su carrera por los errores que había cometido aquel 28 de octubre del 2002. Actualmente, Pachelo se encuentra además en la mira de la justicia en el marco de la investigación por la muerte de María Marta García Belsunce. Horacio, señor, ¿qué es lo que pensás que hace a este viraje? ¿Qué es lo que te dice, sí, está bien que vayamos para este lado? Te lo digo clarísimo. 2 señores fiscales, María Inés Domínguez, Andrés Quintana, que cumplen con su rol y con su función de ser los responsables o los representantes de la sociedad ante la justicia a los efectos de controlar la legalidad de los procesos. Esa y no otra es la función de un fiscal. No cumplieron misiones en lugar de funciones como cumplen otros. Y estos señores lo único que hicieron fue leer la causa, Tuni, y vos lo sabés mejor que nadie, porque sos de los poquísimos contados con los dedos de una mano que conocen la causa. Esta hicieron línea es muy eso, rica, nada Tuni, más. Es muy rica en pruebas esta línea, que por supuesto entiendo que se están agregando o se han estado agregando en la investigación reciente. ¿Pero más qué los pruebas. convence? El tema de que De él la dijo cantidad que de no pruebas estaba que en hay. el country A ver, y sí estaba. De una línea, quien era el acusado y condenado, convicto, fue absuelto. Sí. ¿Sí? Y de Entonces, la otra... El Ministerio Público, ¿qué hace? Se dedica... primero, el Ministerio Público es único. Es todo el Ministerio Público. El doctor Molina Pico y la doctora María Inés Domínguez. Aquí... ¿Pero qué los convence a ustedes? Que él dijo que no estaba en el country y si estaba, ¿eso los convence a ustedes? No, yo creo que hay una cantidad de elementos de prueba que más que no me Hay pueda mucho convencer a más. mí, por ejemplo, la doctora María Inés Domínguez, que es una fiscal extremadamente inteligente, porque yo he visto pocos funcionarios que tengan tanta capacidad de relacionar la evidencia en una causa que... ¿Cuántos cuerpos tiene ya? 400 y pico, ¿no? Bueno, entonces... No tengo idea. Sigo preguntando, ¿qué es lo que los convence? Bueno, preguntarle a los fiscales De que esta están línea de investigando, investigación, Sí. el caudal probatorio que tiene. Claro, el Pero caudal ¿cuál es el probatorio. caudal? Que él Primero decía... que estaba en el country y dijo hay un que no. indicio del Sí. punto de vista jurídico que se llama de ocasión y oportunidad. Sí. Hay 3 testigos que lo ven frente a la casa de María Marta cuando llega María Marta con su bicicleta. Esta yo creo que es un elemento Eso te contundente. convence. Sí, el caudal probatorio, como decía Raúl, que hay en la causa. Los antecedentes de robo, y que condena por estamos robos. con 2 fiscales serios y responsables a quienes no les conozco la cara. Raúl tiene la suerte de conocerlos, porque creo que has estado con él. Yo no. Yo no sé quiénes son. Enseguida vamos a volver, tenemos mucho todavía para trabajar, sobre todo las conclusiones. Ahora venimos. Horacio García Belsunce, gracias. Carlos Carrascosa, gracias. Quería decir algo antes Sí. de irme. Quería, digamos, estoy indignado Sí.
que en un país como es la Argentina tengamos que esperar 15 años para que se haga justicia y encima tengamos que agradecer. Porque realmente que se haga justicia no tenemos que agradecer nada. Es lo más lógico en cualquier país del mundo. Por supuesto. Y yo le prometí a María Marta reabrir la causa. Lo estamos logrando y estoy seguro, sé que es muy difícil, pero tengo mucha fe que lo vamos a lograr. Porque le tengo mucha confianza a estos fiscales que están. Horacio, muy difícil después de 15 años encontrar un culpable, ¿o no? No sé si es tan difícil. Va a requerir trabajo y va a requerir convicción. Pero se puede lograr. Están en el camino. ¿Estás confiado? Absolutamente. Gracias a los dos, ¿eh? En un minuto con Raúl Torre, con el doctor Raúl Torre, aquí las conclusiones. Torre, 15 años hoy. ¿Es posible encontrar algo nuevo? Digamos, este giro de la causa, ¿es posible concretarlo a 15 años? Yo creo que sí, mira, Tony, alguna vez lo he dicho en privado y ahora lo voy a hacer de alguna manera charlando aquí, público. Yo hago una alusión al silencio de los inocentes. Cuando le va a preguntar Clarice Starling a Hannibal Lecter cómo puede hacer para encontrar el famoso Buffalo Bill, y ella dice, is in the file, está en el expediente. Bueno, aquí esto estaba en el expediente. No hay nada que no estuviera. Ahora lo que se está haciendo es profundizar la investigación e indudablemente agregando nueva prueba. Lo de los vigiladores creo que hoy nos sorprendió a todos, ¿verdad? Sí. Están ya, después de 15 años llamados a indagatoria por homicidio y por tapar el homicidio. Sí, pero a usted... Partícipes necesarios, llevan la misma pena que el criminal, ¿eh? Correcto. O sea que evidentemente... ¿Eran parte de una banda que robaba o qué? Yo creo que la hipótesis está... Alguno de ellos, me imagino. Acá no está descolgado. Quienes llamaron a indagatoria en primer término con esto. Acá se está hablando de todo un contexto. Yo entiendo que esa es la hipótesis de los dos fiscales, yo no sé, no me lo han dicho a mí, pero yo entiendo y creo que deben estar manteniendo reserva en esto. Pero digamos, la idea es, eran tiempos del corralito, había plata en la casa, jugaban River y Boca, aprovechemos. Pero perdón, se habían producido una serie de hechos, de robos, de robos en el country durante los fines de semana, con ausencia de los moradores de la finca, los robos eran de palos de golf que fueron todo eso está en el expediente. Y ahora se está adicionando como ¿qué? Como un modus operandi desarrollado, ¿verdad? O sea, un modus operandi que se da en diferentes hechos y a repetición. Ahora, 5 tiros indican algo de una bronca especial. Había una bronca con María Marta porque los había denunciado ya por los robos. Yo no me animo a dar una lectura en ese sentido. Yo creo que obedece a la violencia del momento. A lo mejor a los gritos de María Marta, a lo mejor alguna suerte de defensa de María Marta. Yo por lo que hablé especialmente con el que hablé mucho en aquel momento, con John Hartig, preguntándole sobre el carácter de María Marta. Y dijo que era capaz de defenderse, que era capaz de desafiar. Tal vez entonces se enfrentó y fue violenta la respuesta. Aparte de los disparos, está muy golpeada María Marta. Tiene golpes en las piernas, en los brazos, golpes en la cabeza que no son producto de los disparos ni relacionados con ellos. Una nueva pista impresionante, ¿eh? A 15 años de un caso que está impune. Hoy en día sigue impune. Ojalá, esto es, lo deseamos desde hace tanto tiempo quienes seguimos de cerca esta causa, ojalá realmente encontremos qué pasó. Tenemos 2 buenos fiscales que han empezado a trabajar en contra de lo que la mayoría de los medios opinaban. 2 fiscales que están yendo de frente. Ojalá tengan mucha suerte y ojalá cuando nos reencontremos podamos decir, por fin se aclaró el homicidio de María Marta García Belsunce. Hasta la próxima.